Bienvenidos, excelentísimos señores ministros de Educación de la Nación, don Jaime Persic, y de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, don Daniel Fernando Filmus, rector de la UTN, don Rubén Soro, señores presidentes de Confedi, don Alejandro Martínez, y la CSEI, don Claudio Camilo González, señora directora de la CSEI, doña María Larrondo Petri, señores representantes de la OEA, IEEE, API, CEFI, ENAE, ASIBEI, GDC LATAM, señor embajada de Estados Unidos, decanos, decanas, doctores, doctoras, profesores, profesoras, estudiantes, representantes de organismos y asociaciones miembros de la CSEI. Señoras, señores, es un honor para la CSEI darles la bienvenida a esta 21ª multiconferencia en la ciudad de Buenos Aires. Gracias por su presencia. Their secretary, their rectors, their deans, professors, students, their people, is an honor for la CSEI to welcome to this 21 multi-conference in the city of Buenos Aires. Thank you for coming. Cher ministre, cher recteur, cher président, cher monsieur, cher professeur, doyen et étudiants, c'est un plaisir pour la CSEI de vous accueillir à la 21e multiconférence à Buenos Aires. Merci pour votre présence. Estimados, apreciados ministros, rectores, profesores, decanos y otras personalidades, un placer para la CSEI que você participe na 21 multiconferência de Buenos Aires. Obrigado pela sua presença. Actualmente y de seguido, por cuestiones de agenda, vamos a dar la palabra al ministro de Educación de la Nación, don Jaime Persic. Señor rector del UTN, Rubén Soro, señor presidente del Confedi y decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Daniel, a todo la CSEI, a los decanos, decanas de facultades, de universidades argentinas, a todos los visitantes, a todos los que vienen a Buenos Aires a esta multiconferencia. Primero es un orgullo, un gusto que vengan hermanos de toda América a nuestro país, que estén aquí, que estén trabajando con nosotros, pensando, reflexionando, que estén discutiendo y produciendo, coproduciendo acerca de la ingeniería en los procesos de transformación productiva, de transformación social, de transformación de nuestra región, que estén discutiendo en nuestras universidades, con nuestras universidades. Nosotros somos parte de un país en el que el sistema universitario tiene un papel muy relevante. Tenemos 130 universidades, 57 que son públicas. Tenemos 2,5 millones de estudiantes, el 81% en la universidad pública, la mitad de las instituciones, el 81% de los estudiantes en la universidad pública, que es de ingreso libre, de ingreso restricto, que es no arancelada, que es gratuita, absolutamente no arancelada. Tenemos en las 24 estados subnacionales universidades públicas. Tenemos el 90% de los estudiantes de ingeniería y de los graduados de ingeniería en las universidades públicas, el 81% de los estudiantes en general, el 90% de los estudiantes de ingeniería. Aquí hay 2 universidades que son pioneras y tienen una envergadura enorme en la formación de ingenieros. Una universidad en la Argentina, la UTN, es la universidad de formación de ingenieros por excelencia. Y estamos discutiendo en nuestro país, como en el mundo, estamos discutiendo la esencia misma del sistema universitario y las condiciones de nuestro sistema. En nuestro país estamos discutiendo si la universidad debe seguir siendo gratuita. Nosotros somos absolutamente defensores
de la gratuidad del sistema universitario. Creemos que lo hace mejor, lo hace más democrático, lo hace más inclusivo, permite democratizar el conocimiento, permite producir más conocimiento democrático, permite producir conocimiento para nuestro desarrollo nacional, para nuestro desarrollo social. Y últimamente se ha empezado también, algunos han empezado a discutir la universidad gratuita para los extranjeros que vienen a estudiar a nuestro país. Nosotros somos un país que desde su conformación tiene los brazos abiertos a la integración de todos los que quieran venir a estudiar, a trabajar y a poblar nuestra tierra, esta tierra tan al sur del mundo. Nosotros defendemos y vamos a seguir defendiendo la gratuidad para los estudiantes extranjeros. Vamos a seguir defendiendo la idea de que nuestro país integra a todos los que quieran venir acá, y más a los que quieran venir a estudiar, más a los que vienen a compartir los estudios con nuestros hijos, a lo largo y a lo ancho de los 3 millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestro país. Universidades que están en el subtrópico, universidades que están en tierras más cercanas a la Antártida que del centro de Europa. Y eso es un valor que nosotros lo queremos defender, no queremos renunciar, no queremos volver a discutir cosas que la Argentina ya saldó. Los extranjeros son bienvenidos a nuestro país, son bienvenidos a estudiar, son bienvenidos a compartir los estudios con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y en la formación de ingenieros, hace años que la Argentina viene trabajando, viene luchando para aumentar la cantidad de sus estudiantes y de sus graduados de ingeniería, con políticas de inversión en la educación técnica, en la escuela secundaria técnica, con políticas de fomento de las vocaciones científicas, de fomento de la mejora de la enseñanza de la matemática, pero también con políticas específicas en el sistema universitario que comparten 2 ministerios, ¿no? Por un lado, la construcción de edificios, mejora de las aulas, aumento de las bibliotecas, el equipamiento de laboratorios para docencia, las becas. Argentina tiene un programa muy importante de becas para estudiantes de todas las ingenierías a lo largo y a lo ancho de todo el país, de aumento de las dedicaciones de los docentes, de promoción de los posgrados en las universidades públicas, de financiamiento de los doctorados, de aseguramiento de la calidad en todas las carreras de ingeniería en nuestro país. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Daniel también, el Ministerio de Ciencia también tiene una política muy fuerte de promoción, de equipamiento, de investigación, de producción de conocimiento en la Universidad Pública Argentina. Para nosotros es un eje central, ¿no? La promoción de la ingeniería, la producción en la Argentina de conocimiento científico asociado a la ingeniería. Creemos que ahí hay una de las claves. Así que estamos aquí dándoles la bienvenida, sintiéndonos muy a gusto, diciéndoles que para nosotros es un gusto que estén aquí, que los estudiantes que estén aquí, y creemos que la salida para nuestra región es la producción de conocimiento científico asociado a la ingeniería, la vinculación entre la universidad, la producción y el trabajo para que en nuestro país, esa es la clave, esa es la salida. Así que de corazón un gusto y les pido disculpas por tenerme que ir tan rápido, pero no queríamos dejar de estar aquí acompañando la organización y la invitación que nos hicieron llegar la UTN y la Facultad de Ingeniería de la UBA y todo el Conferio. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy agradecido. Damos paso ahora a la bienvenida del presidente de LACSEIA, don Claudio Camilo González. Excelentísimos señores ministros, señores rectores, señores decanos y autoridades que me acompañan en la mesa principal, familia LACSEI, presente en este magno escenario y conectada a través del ciberespacio, les extiendo un fraternal y cálido saludo de bienvenida a este magno escenario
que acoge la 21ª Multiconferencia Anual de la CEI, la Cumbre de Ingeniería para las Américas de la Organización de Estados Americanos, OEA. Versión a la que hemos centrado en el liderazgo en educación e innovación en ingeniería, en el marco de las transformaciones globales, integración y alianzas para el desarrollo integral. En cumplimiento de nuestra misión, la cual es facilitar y promover la colaboración global en avance y la mejora continua de la educación, la práctica, la investigación y la innovación en ingeniería y tecnología, vinculando a América Latina y el Caribe con el resto del mundo. Los indicadores nos señalan que estamos juntos y por el camino correcto. 1.443 trabajos de investigación presentados, de los cuales cerca de 900 fueron seleccionados. Más de 350 asistentes presenciales y más de 400 a través de la plataforma Agora Meetings, desarrollada por nuestro equipo de trabajo durante la pandemia del COVID-19. Más de 130 instituciones de educación superior presentes de 21 países iberoamericanos. Indicadores que marcan un registro histórico para esta comunidad comprometida con la educación en ingeniería. Por supuesto, nuestra manifestación de absoluto agradecimiento para todas las personas y organizaciones que han hecho posible que hoy nos encontremos en este espacio disfrutando de nuestra vocación por la misión de servir, en especial a nuestros anfitriones, Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina, la Universidad de Buenos Aires con el liderazgo del decano, el profesor Alejandro Martínez, la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina con el liderazgo de su decano, profesor Miguel Ángel Sosa, a la Organización de Estados Americanos por su excelente apoyo y acompañamiento, a todas las organizaciones aliadas de la CEI. También, por supuesto, al Board Executive y al staff de la CEI, liderado por la profesora María Mercedes Larrondo, por su incansable trabajo a lo largo de todo un año de preparación de este encuentro. Esperamos que sea una experiencia feliz e imborrable en nuestras vidas y que como familia nos sintamos como en casa, tal como nos lo han hecho sentir hasta ahora la comunidad académica argentina y todos aquellos que tan amablemente nos han atendido con lujos de detalles. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, estimado presidente. Damos la palabra ahora al presidente de Confedi, el señor Alejandro Martínez. Señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, señor rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soros, Claudio González, presidente de la ACSEI, María Petri, directora ejecutiva, autoridades del Confedi y del Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería de la República Argentina, autoridades de la ACSEI, autoridades de la Asociación Colombiana de Facultad de Ingeniería, COFI, autoridades de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería, CIBEI, autoridades de las universidades como la UBA y la UTN aquí presente, autoridades de las universidades latinoamericanas, docentes, investigadores, investigadoras, graduados, graduadas, estudiantes, personal no docente, amigos y amigas, como decano de la Facultad de Ingeniería y coorganizadores de estas actividades, a las cuales ahora me voy a hacer brevemente una referencia. Es un orgullo y un honor participar de esta 21 multiconferencia de la ACSEI en conjunto con el 4º Congreso CLADI, Congreso Latinoamericano de Ingeniería. Aquí hemos reunido dos actividades que normalmente se hacen en nuestra región. En particular, volver a referirme, como dijo Claudio, la multiconferencia de la ACSEI declarada por la OEA como parte de la iniciativa de la Ingeniería para las Américas,
la multiconferencia del ACSEI, que se viene realizando todos los años, hace 20 años ya, más de 20 años, y el Congreso CLADI del Latinoamericano de Ingeniería, que impulsó fuertemente con FEDI, y que se ha venido realizando, ya está en su 4ª versión, la primera en Paraná, Argentina, en el 17, en el 19 en Cartagena de Indias, en el 21 lo hicimos aquí en Buenos Aires, con la Asociación Hermana de Chilena, el CONDEFI, y en esta oportunidad estamos aquí reunidos en su 4ª versión. Mencionar también de que en este congreso participan estudiantes, cosa que nos parece muy relevante y que tenemos que promocionar, que a la misma vez que nuestros docentes, investigadores y autoridades participan, que haya estudiantes integrándose a nivel de nuestra región. Un dato me parece importante para que, digamos, siempre remarcamos, el sistema universitario argentino tiene 2 características fundamentales. Uno, por una reforma que se hizo en el año 1918 y que definitivamente formó lo que hoy es el sistema universitario, con la periodicidad de las cátedras, con el cogobierno universitario, algo que se encuentra muy poco en el mundo, no sé si casi único. Y el otra medida fue el no arancelamiento de nuestros estudios universitarios. Son las 2 cosas digamos que moldean nuestro sistema. El ascenso social, un montón de cuestiones que ocurren en nuestro país que nadie dice cómo hubiera sido si no lo tendríamos. Y pocos hacen estudios muchos con esto de los extranjeros, cuánto cuestan, cuánto no cuestan. No sé, balances falsos que en realidad no tienen en cuenta todo lo que el sistema universitario ha dado a su país, directa e indirectamente a través de muchos de sus graduados, sus investigaciones. El no arancelamiento, referirme rápidamente, la universidad no es gratis, le cuesta a una sociedad que nuestro país financia los estudios de muchos de nosotros, y que eso tiene que ser una responsabilidad que nuestros graduados y graduadas tienen que llevar en su mente, digamos, ¿no? Y en sus carreras. También mencionarles específicamente que creo que hay temas internacionales, regionales, que tratamos sobre el tema universitario, como la internacionalización. Nuestros estudiantes cada vez se internacionalizan más. Es un fenómeno que todos vivimos y que tenemos que tratar de ir un paso adelante y no un paso atrás. Muchas veces vamos un paso atrás de eso. Son ellos los que nos marcan el camino a las instituciones, pero es un fenómeno claro. Los sistemas de acreditación que vamos a tratar en esta reunión también. Y también la validez de nuestros títulos, ¿no? Temas regionales. Pero quiero referirme muy rápidamente a cuestiones de las carreras de ingeniería, que no digo que sea absolutamente para todos nuestros países, pero seguramente en varios ocurre. Estamos en una época de revolución industrial, creemos varios que tenemos que hacer cambio a nuestras carreras, ¿no? Yo los divido en cambios de orden de índole interno a la educación y otros de índole externo. Los de índole interno a la educación es que, por lo menos en muchos países, nuestros egresados y egresadas tardan mucho más de lo que dicen sus planes. Son carreras muy extensas. Muchas veces nuestros estudiantes quedan viejos para esa formación continua y para futuras formaciones. Les toca en una etapa de la vida que ya están en otra etapa, digamos, muchos de ellos. Tenemos desgranamiento y deserción, los porcentajes de graduados de egresados indican eso. Y también muchas veces deficiencia en la escuela media, que nos toca como situación de contexto muchas veces abordar y tener que reforzar en nuestros estudios universitarios. Además de todo esto viene el cambio de medio externo que le digo, ¿no? El tema de la revolución industrial, que es una cuestión de tecnologías que atraviesan a todas las ingenierías, obviamente lideradas por algunas, las ciencias informáticas y de datos, pero también le pega a muchas otras, a las profesiones en general. ¿Qué profesional hoy no se sienta en un puesto de trabajo y necesita herramientas de ciencia de datos, de cualquier tipo de profesión? Pero en las ingenierías creo que es algo mandatorio. Otros temas que están en la agenda de los cambios de planes de estudio que tenemos que abordar fuertemente: el impacto social y ambiental de los proyectos de ingeniería, la cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que estar en nuestras currículas, la gestión de proyectos, que es algo que en algunos lados está, en otros está, no es algo a veces muy común que aparezca, pero que creo que es una demanda. El tema de muchas habilidades llamadas blandas, ¿no? Que debemos reforzar durante los estudios, que muchas veces los docentes las hacemos, pero que no las explicitamos en nuestros planes, y el surgimiento de nuevas carreras que en esta revolución industrial van tomando relevancia. El hacer estos cambios, y ya termino, creo que nos debe
pensar de que en este proceso tenemos que preservar la calidad de nuestros títulos, de nuestros graduados y graduadas, y el tema de la investigación que aquí se mencionó, ¿no? No debemos perder, sino tratar de en todo lo posible reforzar la investigación en nuestras casas de estudio, que fue uno y es uno de los factores que ha hecho excelente la universidad. El otro es traerlos justamente en nuestras carreras de ingeniería, a diferencia de otras, como por ahí las exactas, traer los profesionales de la industria a nuestra casa, que vienen part-time. Esos dos factores hacen la excelencia de nuestras carreras de ingeniería. Y ya casi para terminar, el tema del empleo. Durante mucho tiempo formamos técnicos, profesionales, ingenieros para empleos públicos, para grandes empresas estatales, eso pasó a empleo de privadas, pero hoy los más jóvenes, los chicos y aspirantes quizás a estudiar ingeniería, piensan de otra manera. Tenemos que tratar de que en nuestras casas de estudio los capacitemos, los formemos para que ese emprendedorismo con valor tecnológico y social lo puedan aprovechar. Sus tesis, sus trabajos profesionales, sus trabajos prácticos, deberemos tratar de hacerlos que lo aprovechen, se los exigimos para que se gradúen. Entonces tenemos que esos temas, esos trabajos, deberían ser hechos sobre temas reales, con actores reales, para que puedan ganar empleabilidad y quizás generar sus propios startups. No puedo dejar de mencionar el tema de género. Debemos seguir incrementando las acciones de género para que más mujeres sean ingenieras. Es una deuda que tenemos en nuestras carreras. Cuando usted mira el sistema universitario, hay muchas universidades que tienen inclusive más estudiantes mujeres que varones, sin embargo las autoridades son más varones. En nuestras casas, en general, nuestras estudiantes mujeres son pocas. Tenemos que tener y incrementar esas acciones. Finalmente, agradecerle a todo el staff que ha trabajado para que este congreso lo podamos hacer, agradecerle especialmente al ministro que esté aquí y al ministro Persí que se acaba de retirar. Creo que es una muestra muy clara del apoyo que tenemos de las autoridades para seguir fomentando la ingeniería. Mientras tanto, seguiremos formando ingenieros e ingenieras. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado presidente. Pasamos la palabra al señor rector de UTN. Hola, ahí está. Buenos días a todas y a todas. Realmente agradecer, más que agradecer, reconocer, como decía recién Alejandro, ayer estuvimos en tu facultad, en la Facultad de Ingeniería de la UBA, donde esta universidad tradicional y en la formación de nuestros ingenieros ya lleva 202 años, ¿no? Un momento histórico de nuestra patria cuando poquitos años antes nos independizábamos y empezábamos a formar nuestra patria. Y también decía ayer que estuvimos con el Ministerio de Educación, con Daniel también en Córdoba, en donde estos ministros tienen a la Universidad Pública Argentina estas políticas de Estado en la agenda nacional, en la entrega de algunas obras de infraestructura, algunos equipamientos de la ciencia y la tecnología, en una universidad de Córdoba con más de 400 años, y como bien dijiste vos, cuna de la reforma universitaria del 18, que levantó muchas banderas y consiguió un poco el modelo de universidad que queremos para nuestro país. Y también lo mencionaste que 30 años después de esa reforma, 31 años después, porque fue en el 49, se decidió también como una política de Estado que no haya más aranceles en nuestras universidades. Y un año antes, en el 48 también, que esto nos toca muy de cerca a los tecnológicos, se creó la Universidad Obrera Nacional en el 48, la única de carácter federal, hoy Universidad Tecnológica Nacional, con una decisión en donde los trabajadores y los hijos de los trabajadores puedan acceder a la educación superior. Y esa es la esencia que tenemos como Universidad Tecnológica Nacional. Universidad
que en su momento una ley de educación superior la quiso poner como un instituto superior porque no estaba la universalidad de lo que se estudiaba, porque únicamente nos dedicamos exclusivamente a la ingeniería, ¿no? Más allá de la oferta de grado, de nuestras tecnicaturas, nuestra licenciatura y nuestros posgrados, pero todo basado indudablemente en las tecnologías y fundamentalmente en la ingeniería. Y tal vez por una lucha que se hizo del sector de todos nuestros claustros, no docentes, graduados, estudiantes, todos, los 4 claustros. La peleamos y se consiguió que en esa ley de educación superior diga a excepción de la Universidad Tecnológica Nacional por su importancia, por su jerarquía y por su desarrollo territorial. Yo solamente quiero también compartir, darle la bienvenida, reconocer el esfuerzo que Latinoamérica, el Caribe y nuestro país hace por el desarrollo de nuestras ingenierías, entendiendo que de la ingeniería es transversal a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, y felicitar al CONFEDI también por todo lo que hacen. Veo también un expresidente del CONFEDI. Agradecer a todos los decanos de ingeniería de nuestro país por lo que hacen por nuestras ingenierías, tratar de fortalecer los vínculos con América Latina y el Caribe, y acá también aprovecho a saludar a nuestros decanos de Tecnológica, que los veo presentes, y a Miguel Sosa, que hace muchos años que trabaja en esto de fortalecer las relaciones internacionales y hacer que nuestras ingenierías puedan relacionarse, ¿no?, en Latinoamérica y en el Caribe. Tenemos un CONFEDI muy consolidado en Argentina y queremos que esto sea en toda Latinoamérica y el Caribe. Y reconocer también nuestras políticas de Estado, ¿no? Ayer cuando me tocó hablar se había ido justo Jaime, hoy pasó lo mismo, pero viene bien porque me saca un poquito de presiones y no se puede medir con un grado de obsecuencia lo que voy a decir. Pero bueno, está otro ministro muy importante para el desarrollo de nuestras ingenierías en el país. Y siempre me gusta no utilizar el término agradecer, sino reconocer las políticas de Estado. Nuestras universidades, ya hace unos años también hubo una decisión importante de que las políticas de Estado definieron que nuestras universidades seamos consultoras privilegiadas del Estado. Yo siempre digo que somos consultoras estratégicas, por ahí no me gusta mucho el término de privilegiadas, pero tenemos una participación en todas las políticas de Estado, políticas que tienen en la agenda la universidad pública, y también un reconocimiento de las jerarquías de nuestras universidades privadas, ¿no? Porque a través del CIN aglutinamos las universidades públicas, a través del CRU las universidades privadas, y hay un consejo de universidades que suma a las dos visiones. La Universidad Pública Argentina, también lo dijo el ministro de Educación, invita a todos los habitantes del suelo argentino, a nuestros jóvenes, a estudiar en la educación superior, en este caso tratar de fortalecer nuestra cantidad que quieran relacionarse con las nuevas tecnologías, con las ingenierías, e incentivar el estudio de la ingeniería porque necesitamos más graduados. Pero también incentivamos y vamos contra una visión sesgada de quienes piensan que la universidad tiene que ser arancelada, de quienes piensan que hay que cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros porque vienen, estudian, se van y llevan el conocimiento y no dejan nada en nuestro país. Totalmente en contra de esa visión, las políticas de Estado y las universidades públicas pensamos que tenemos que el orgullo de que nuestras universidades extranjeras puedan derramar su conocimiento y decir que son graduados de la Universidad Pública Argentina a donde les toque trabajar. Lo dije ayer, lo repito ahora, yo creo que la herramienta del conocimiento que nos brinda este sistema universitario, apoyado indudablemente por las políticas de Estado, es muy importante, y que este conocimiento tiene que ser una herramienta de un empoderamiento no individual sino colectivo. Por lo tanto, por ahí lo único que le exigimos a estos extranjeros que vienen a estudiar en nuestra patria y que mueven la economía de nuestro país, porque ellos alquilan, porque ellos mueven la rueda de la economía y en algunos casos hasta forman familias en nuestro país, y lo que les pedimos, lo que les aconsejamos, que este poder individual sea democratizado. El conocimiento debe ser democratizado. Simplemente agradecer a todos, a latinoamericanos, caribeños, argentinos, que están haciendo estas jornadas de trabajo para fortalecer la ingeniería en nuestro país, reconocer el trabajo que llevan adelante
y no puedo dejar de lado, digamos, todas las políticas de Estado, que en este caso, la ciencia y la tecnología, a través de la investigación, el desarrollo y la innovación, nuestro Ministerio de Educación, nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, sumado, ¿no?, a estos dos pilares fundamentales de la educación superior, a todo lo que se hace también con el extensionismo, fortalecen indudablemente la educación superior argentina, a través del equipar ciencia, el construir ciencia, de un montón de proyectos de fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en nuestro país, para nuestras universidades, a través de las becas del Ministerio de Educación, de las becas Belgrano y Progresar, para ayudar a nuestros estudiantes a terminar sus estudios, el fortalecimiento de la calidad académica y de un montón de programas que delinean, digamos, una política seria de Estado con respecto a la educación. Simplemente eso, decirles que estamos transitando, así como ya la UBA tiene 202 años, creo, ¿no? En el 21 cumplieron 200 años, nuestra Universidad Tecnológica Nacional con 30 sedes en 12 provincias de nuestro país, y que queremos llevar la universidad a más provincias, porque hay universidades tradicionales muy importantes y hay universidades nuevas que se acercó a donde se alejó de las grandes urbes para que puedan estudiar también estudiantes que no pueden trasladarse a las grandes urbes. Entonces creo que ese es el concepto. Universidad pública siempre, y transitando como Universidad Tecnológica Nacional nuestros 75 años de existencia, de su creación. Así que felicitarlos, desearles el mayor de los éxitos en estas jornadas por nuestras queridas ingenierías de Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor rector. Y pasamos la palabra al excelentísimo ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, don Daniel Fernando Filmus. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Un saludo para las autoridades del ACSEI y agradecerles que hayan elegido Buenos Aires como la sede de esta reunión. Felicitar a Alejandro, a Rubén, al rector, al decano de las ingenierías de la UTN y la Universidad de Buenos Aires por la organización. Muchas felicitaciones y darle la bienvenida a todos y todas las ingenieras e ingenieros participantes de esta reunión que vienen de países hermanos de América Latina. Esperamos que no solo sea fructífero el encuentro, sino que también disfruten de la Argentina, disfruten en particular de Buenos Aires. El clima está un poco frío hoy, pero si el pronóstico nos falla, los próximos días tendremos más calidez para que lo disfruten, y realmente están en un país, en una ciudad que vale la pena ser conocido y también conocer a su gente. Así que con toda la hospitalidad, en nombre del gobierno argentino, y con toda la alegría de abrazar a hermanos y hermanas latinoamericanos, les damos la bienvenida. Quiero particularmente felicitar a autoridades del ACSEI y de la UTN, de la UBA y del CONFEDI, porque no solo es muy importante este encuentro, es muy importante esta discusión, he leído acerca de la tradición de estos encuentros, sino que también es muy importante el análisis de los temas que ustedes eligieron para colocar como ejes centrales de este encuentro. Colocar el tema de la educación, colocar el tema de la innovación, colocar el tema del liderazgo y del desarrollo productivo de la región pasa a ser central. Y permítame señalar simplemente 5 puntos que creo que en el marco de las discusiones ustedes seguramente pondrán en debate. El primero es que sin lugar a duda el desarrollo científico-tecnológico va a marcar cuál es el destino de nuestras naciones. No, tenemos mucha incertidumbre respecto del futuro, no cabe duda. Pero hay una sola certeza, que es cada vez más la ciencia y la tecnología van a jugar un papel fundamental, las ingenierías van a jugar un papel fundamental, y que también aquellos países que queden al margen de los desarrollos científicos tecnológicos, o que queden al margen del desarrollo de las ingenierías, van a quedar al margen de ese futuro y van a estar condenados simplemente a seguir los designios que marquen los países centrales. Me ha tocado vengo hace una semana, de la reunión de los ministros de Ciencia y Tecnología y de los ministros del área espacial del G20 en la India, donde están los principales países del mundo, y bien interesante que los 3 países latinoamericanos que participamos de la reunión, México, Brasil y Argentina, teníamos una mirada común sin siquiera habernos
puestos de acuerdo antes, pero nuestra mirada tenía que ver principalmente con la necesidad de tomar conciencia de que aquello que pensábamos hace unas décadas, de que por sí mismo la ciencia y la tecnología acompañadas de la globalización iban a generar un mundo más igualitario, no ocurrió. Lo que uno ve es que al mismo tiempo que cada vez más el conocimiento avanza en forma también cada vez más rápida, las desigualdades en el mundo se agigantan. Y adentro de las naciones las desigualdades se agigantan. Y buena parte ahora, a diferencia de lo que ocurría antes, buena parte de esa desigualdad tiene que ver con quienes monopolizan el conocimiento, quienes monopolizan la capacidad de desarrollo científico-tecnológico, quienes pueden utilizar las ingenierías para generar modelos productivos que incluyan a todos y aquellos que quedan al margen. Quizás nunca, como con la pandemia, nos hemos dado cuenta de eso. Los países que monopolizaron el conocimiento, aquellos que pudieron producir las vacunas, aquellos que tuvieron los mecanismos para poder combatir el COVID, definieron sobre la vida y la muerte de toda la humanidad. Y el resto tuvimos que estar esperando cuando nos tocaba a nosotros para poder acceder a esos bienes que debieran ser democratizados porque son, como todo conocimiento, bienes públicos y bienes que tienen que distribuirse entre todas y todos. Entonces, lo que se discutió ahí, lo que planteamos los países latinoamericanos, tiene que ver con lo que ustedes van a discutir acá. ¿Cómo hacemos para que nuestros países, las ingenierías, aporten a un modelo de desarrollo que deje de lado aquella mirada que sobre principios del siglo XX monopolizó el mundo, que tenía que ver con países que éramos proveedores de materia prima y otros países que eran los capaces de desarrollar los procesos productivos que manufacturen esa materia prima y a su vez después vendernos los productos elaborados. Esa división internacional del trabajo que todavía sigue presente y uno la ve claramente en las cifras a escala global, tiene que ser sin lugar a dudas puesta en cuestión y ser debatida aquí. No hay ninguna posibilidad que nosotros generemos una alternativa de un mundo más igualitario y al interior de nuestros países, sociedades más igualitarias, paradójicamente, sin el desarrollo de las ingenierías. No hay ninguna posibilidad. No es una situación pensando en la corporación de los ingenieros. No es una situación que nosotros pensamos del gobierno argentino para favorecer un sector profesional. Es lo que producen los ingenieros y las ingenieras. Esos bienes que producen, la capacidad de desarrollo científico-tecnológico, es lo que nos permite, y por eso es gratuita la universidad. La universidad en Argentina no es gratuita para favorecer a los sectores que ingresan a la universidad, que están sostenidos por los que no pueden ingresar a la universidad, sino por el producto del trabajo de los que egresan de la universidad. Por el producto, tanto sea en los procesos productivos como en la creación de ciencia y tecnología que nos permite democratizar los bienes. Por eso nos parece central analizar la mirada respecto del papel del Estado en la formación de los ingenieros y las ingenieras. No puede quedar librado, como muchos otros temas, solamente a las decisiones individuales o las decisiones del mercado. Voy a recordar, me tocó ser ministro de Educación, Ciencia y Tecnología del 2003 al 2007, cuando después de una década donde Argentina vio solamente como mirada hacia el futuro la producción de bienes primarios, sin ningún grado de elaboración, y Argentina fue justamente un modelo de experimentación de cómo un país con sector primario y con especulación financiera podía llegar a desarrollarse, quedamos en primer lugar con eliminación de las escuelas técnicas. Si no tengo un modelo de desarrollo industrial, si no tengo un modelo de desarrollo productivo, si no tengo la idea de ser ingeniero, ¿para qué quiero escuela técnica? Argentina, que ustedes no lo crean, sacó una ley de educación en la década de los 90 que eliminó las escuelas técnicas. Entonces, el acceso a las carreras de ingeniería fue mínimo. Voy a dar un solo dato. Argentina rápidamente recuperó el sector textil. 500.000 de trabajadores textiles llegamos a tener en ese momento. Teníamos 7 ingenieros textiles por año que egresaban de la Argentina. Entonces, los primeros pasos que dimos en aquel momento para salir de esa crisis enorme, que se acuerdan que terminó con 5 presidentes en un par de semanas, y la ruptura casi del orden institucional, y la crisis no solo económica, sino la crisis de representatividad, fue generar un programa que fue el PROMEI, programa de mejoramiento de las ingenierías, y nos decían, pero bueno, por eso va contra la autonomía universitaria, porque ustedes eligen ciertas carreras para apoyar. Es verdad, todas nuestras carreras
son gratuitas. Estas becas de las que hablaron ustedes son becas que les pagamos para que elijan ingeniería. Es verdad que todos pueden estudiar gratis, pero algunos, esas carreras que el Estado considera estratégicas, y las ingenierías están dentro de esas carreras, también las ingenierías agronómicas, un conjunto que no necesariamente de las facultades que están acá, para nosotros son centrales, y también las carreras, por supuesto, de ciencias exactas entraron de esa perspectiva. Entonces, yo termino planteando 2 o 3 cuestiones que me parecen centrales. La primera es que para modificar los procesos productivos, pero no solo eso, las ingenierías aportan sustantivamente para modificar los procesos productivos, pero aportan sustantivamente para resolver los problemas cotidianos de nuestra gente. ¿Cómo vamos a resolver el problema del calentamiento global? ¿Cómo vamos a resolver el tema de la transición energética que es tan necesaria? ¿Cómo vamos a resolver los problemas del acceso a los bienes fundamentales y básicos de la alimentación, de la vivienda, de la salud, sin las ingenierías? Es imposible imaginar eso. Y en tercer tema, aportan a una cuestión, no solo al modelo productivo, no solo a resolver los problemas cotidianos de otra gente, sino al tema de la soberanía. No hay posibilidad de países soberanos en América Latina, no hay posibilidad de un desarrollo con una mirada propia si nosotros no apostamos a las ingenierías. Insisto, no es una mirada sesgada para favorecer a un sector profesional, es una mirada amplia para favorecer el desarrollo de nuestras sociedades. No hay ninguna posibilidad de crecimiento y desarrollo sin la transformación de los procesos productivos y sin la posibilidad de ciencia, tecnología e innovación, y buena parte, no únicamente, depende de la capacidad nuestra respecto de la formación de ingenieros. Y esto exige políticas de mediano y largo plazo. Por eso tienen que ser políticas de Estado que no estén atadas a los calendarios electorales. No puede ser que nosotros 4, 5, 6 años, depende del país de América Latina, cambiemos las políticas porque, como se decía acá, la formación de ingenieros e ingenieras depende de los largos periodos. Por ejemplo, hace poquito con el decano de Ingeniería de Buenos Aires le dimos los certificados a los primeros egresados de Ingeniería de Petróleo, y se habían empezado a formar en el 2014, y me acerqué a preguntarle a uno cuándo había empezado a estudiar, y bueno, había empezado a estudiar la carrera técnica en el año 2008, es decir, que lo que pasó en el 2008 tuvo repercusión en lo que nosotros recogimos en el 2021. Si no se piensa así, si no se piensa en nuestros países en el mediano y largo plazo y en políticas de Estado que estén no supeditadas a los partidos que gobiernan en un periodo electoral determinado, va a ser muy difícil poder transformar la realidad de América Latina, y seguiremos con políticas pendulares de mayor y menor apoyo a la industria, mayor y menor apoyo a las ingenierías, y eso no brinda los resultados que nosotros esperamos. Termino señalando, porque me parece otro de los temas que está planteado como eje central de este encuentro fundamental, el tema de la integración. Para que tengamos una idea, América Latina en su conjunto en ciencia y tecnología invierte el 0,5 del PBI, y un PBI en promedio, que si lo tomamos es relativamente pequeño. Israel el 5%. Los países europeos en promedio un poco más del 3%, los países de Oriente cerca del 4%. Bueno, ¿qué condiciones tenemos nosotros para competir en esa situación de inversión en ciencia y tecnología? Aclaro que no estamos hablando de un 5%, un 4%, un 3% público, ni tampoco el 0,5 es público. Estamos hablando de inversión pública más privada. En casi todos los países centrales la inversión del Estado no pasa del 1,2, 1,3, 1,5% del PBI en inversión pública. El resto es la capacidad que tiene el Estado de traccionar inversión privada a partir principalmente de la investigación básica y de la investigación que se desarrolla en sus universidades. Si la capacidad, y hay muchísimos estudios, ustedes los conocen, que muestran que la capacidad de atraer inversión privada en desarrollo tecnológico depende del trabajo de las universidades, que es la que genera la investigación básica, la que no tiene resultado al otro día, y por eso al privado no le interesa, pero que después tiene una capacidad enorme de transferencia tecnológica, que es lo que permite tener los recursos y los réditos que sí le interesa al sector privado. Y en este sentido tenemos nosotros, pensemos, el desafío
y lo tenemos que hacer en la OEA, lo tenemos que hacer en la CELAC, lo tenemos que hacer en la UNASUR y lo tenemos que hacer en el Mercosur. Tenemos nosotros el desafío de integrar y sumar nuestras inversiones y tener objetivos comunes. No podemos todos investigar lo mismo y destacarnos todos en América Latina a investigar lo mismo. Tenemos que articular y tener desarrollos tecnológicos combinados. Y quiero decir que, por ejemplo, el trabajo en biotecnología entre Argentina, Brasil y un conjunto de países latinoamericanos es enorme y ha impactado fuertemente en la mejora de las condiciones de la agricultura, pero que los próximos satélites que Argentina está fabricando para poner en órbita, por ejemplo, el Sabiamar, que es el próximo, se está construyendo en conjunto con Brasil y que estamos desarrollando ingeniería satelital en conjunto con toda América Latina, pensando que el próximo satélite meteorológico, que no tiene sentido que sea de un país, tiene que ser un satélite construido por América Latina y tenemos que estar orgullosos de hacerlo. Como ese ejemplo, podemos tomar muchísimos más y definir prioridades y fortalezas que cada país tiene y apostar a invertir ahí. Ayer firmamos nosotros desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el Banco Centroamericano las 150 becas de estudiantes centroamericanos para que vengan a estudiar acá a la Argentina. Y nos pareció algo sensacional que el banco financie becas de estudiantes centroamericanos que hagan cooperación sur-sur, porque sepámoslo, y termino con esto, hoy el trabajo está totalmente internacionalizado. Ni siquiera hace falta que nuestros ingenieros y nuestros científicos se vayan a los países centrales. De acá pueden trabajar con salarios mucho mejores, y es lo peor que nos puede pasar, porque vamos a estar exportando nuestra materia gris, no el resultado del trabajo y de la producción de esa materia gris. Y en esa competencia internacional tenemos que generar condiciones para que, ustedes hablaron mucho de los estudiantes extranjeros, cuando uno estudia en otro país, me pasó a mí, le habrá pasado a muchos de ustedes, genera una relación que es imborrable, uno no puede querer lo que no conoce, conociéndolo. Ese otro país, incluso su propia tecnología, tiene mayores posibilidades de desarrollo. Por eso es imprescindible, estamos orgullosos ayer de esta firma del convenio, que elijan carreras acá, que sean financiadas carreras de posgrado, para que estudien, porque insisto, nuestros chicos muchas veces se van a estudiar al norte y no vuelven. Y las problemáticas que estudian en el norte no son necesariamente las problemáticas que tenemos en América Latina, que son problemas urgentes muchas veces que tiene nuestra gente. Por eso es fundamental este encuentro, por eso estamos acá, por eso estuvo nuestro ministro de Educación, por eso acompañamos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por eso felicitamos a las autoridades, felicitamos a nuestro decano, a nuestro ingeniero y al Confedi, y les deseamos el mayor de los éxitos en el trabajo, y estamos atentos a recibir conclusiones y poder trabajar todos en conjunto en América Latina. Es la única forma de ser soberanos, es la única forma de tener un destino en común. No les quepa duda que las vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pido se pongan de pie para escuchar el himno de la nación.
Con este acto de apertura se declara abierta la multiconferencia, esperando que sea de su interés y que durante estos días se creen lazos de amistad, de colaboración y hagamos crecer esta familia Laxey. With this opening act, the multi-conference is declared open. I hope that is your interest, and I have the liaison with l'ACSEI. Avec cet acte d'ouverture, je déclare la multiconférence de l'ACSEI ouverte. J'espère que ça va être de votre intérêt et que nous allons lier de liens d'amitié. Con este atto d'apertura declaro aberta a multiconferenza. Espero que va a ficar en sus cabezas que vamos a ter lazos de familia e crear relações com o LACSEI. Muito obrigado. Merci beaucoup. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y como cada año, pues en estas fechas la ACCEI, Organización Sin Fines de Lucro, empieza con sus plenarias. Ahora mismo vamos a participar a una plenaria que nos viene dada por Germán Stalker de la OEA y seguidamente por Guillermo Anlolo de UNESCO. Vamos a conectar online porque esta conferencia desde hace 3 años con la pandemia se ha convertido en primero virtual y ahora híbrida. Estamos aquí presentes el 40% de las personas que participan en la conferencia y el otro 60% están en sus casas, en sus universidades, un poquito por el mundo entero, para seguir lo que hacemos. Vamos a intentar conectar con la responsable o representante de la OEA, Ariadna, y no sé si ya la tienen, y si no, pues pasaremos a presentar a los candidatos. Lo haré solamente en castellano para no prolongar los discursos y quien quiera escuchar en otro idioma, inglés, francés o portugués, en los 4 idiomas de l'ACSEI, podrá, ya lo han visto, tener un QR code o un enlace internet para poder seguirlo.
Espera, porque me la han enviado. Hola, 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 1, 2. Ariane, ¿me escuchás? Ariane, Sí, yo les hola, escucho 1, muy 2. fuerte y claro. Ariane, ¿me escuchás? Hola, Sí, hola, ¿me les escuchás? escucho. ¿Podrías contar hasta 10, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te diría que abras tu presentación y ya la tengas como para compartir. Si vas a compartir un PPT, las tengas abierta, así no la tenés que buscar. Sí, yo no tengo presentación. El conferencista magistral sí. Perfecto, bueno, perfecto. Cuando Sí, Ariane, entonces vamos a empezar. Vamos a llamar a Germán Stalker, creo que está por aquí, Germán. Y bueno, Ariana Quintal, te dejo presentar a tu compañero de la OEA y luego seguiremos con la UNESCO. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. No sé si... ¿Me escuchan bien? Bueno, yo tenía unas palabras de introducción, primero que quería hacer rápidamente a nombre de la OEA. Gracias. Nada más confirmar la participación y la contribución de los ministros Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, y del ministro Jaime Parsic, ministro de Educación de la Nación de Argentina. Darle la bienvenida al maestro Germán Stalker, coordinador del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET de Argentina. También un saludo muy especial, muy cordial para los doctores Ernesto Fernández Polkuch y Guillermo Anlo, representantes de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la UNESCO, que nos acompañan también el día de hoy. A los rectores y decanos de la UTN, de la Universidad de Buenos Aires, de la Florida Atlantic University y de todas las otras instituciones de educación superior y enseñanza de la Ingeniería de las Américas que nos acompañan en la conferencia. Al ingeniero Claudio Camilo González, presidente del ACSEI, el ingeniero Alejandro Martínez, presidente del CONFEDI, y a la ingeniera Vianey Lara, presidenta de la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería. Pues les doy a todos un muy cordial saludos, bienvenidos, y a todos los colegas, socios y demás personas, estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Para la OEA es un honor estar con ustedes hoy en esta 21ª multiconferencia internacional sobre educación, ingeniería y tecnología del Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería. Y también resaltar que hoy estamos celebrando la Cumbre Ingeniería para las Américas de la OEA. El tema de la conferencia de este año
precisamente educación, innovación e ingeniería en el marco de las transformaciones globales y cómo generar más integración y alianzas fructíferas para el desarrollo integral está perfectamente alineado con los trabajos de la OEA y con las prioridades identificadas por los ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología de los Estados miembros de la OEA, los 34 países que conforman la Organización de los Estados Americanos. Para empezar, es imperativo reconocer el poder transformador que posee la educación, la innovación y la ingeniería para dar formas a nuestro futuro colectivo. En la misma línea de lo que mencionaba el ministro Filmus, la educación es la piedra angular del progreso y del desarrollo de nuestra región. Empoderar a las personas, enciende su curiosidad intelectual y les equipa con el conocimiento y las habilidades necesarias para navegar las complejidades del mundo actual. Además, y hablando ahí del tema del empleo, la educación en ingeniería les prepara a los jóvenes a conseguir los trabajos del futuro y a ser más competitivos en el nuevo mercado laboral, el cual sin duda será altamente tecnológico. La educación en ingeniería trasciende las fronteras, las culturas y los antecedentes socioeconómicos y ofrece un camino hacia la movilidad social y el crecimiento económico. De la misma manera, es importante resaltar que la práctica de la ingeniería, con su notable capacidad de innovación y de resolución de problemas, juega un papel central en la configuración del mundo que habitamos. Las soluciones que ofrecen la ingeniería han transformado la atención médica, la agricultura, el transporte, nos ha permitido aprovechar de las energías renovables y construir ciudades y sociedades resilientes capaces de resistir a desastres naturales. Sin embargo, frente a los desafíos globales cada vez más apremiantes, como lo son las pandemias, el cambio climático, la seguridad alimenticia, la rápida urbanización y también la profunda revolución tecnológica que estamos atravesando como humanidad, la educación y la ingeniería necesitan poder adaptarse y transformarse de manera rápida, más bien urgente, para poder responder a esos desafíos desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista social, laboral y desde el punto de vista de la sostenibilidad. Ahí abro una paréntesis desde la OEA para responder a esta necesidad. En el marco de la 6ª reunión de ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología realizada a finales de 2021, lanzamos la Academia para Jóvenes en Tecnologías Transformadoras, también llamada la OEA Youth Academy, con el objetivo de capacitar, certificar y ampliar las oportunidades laborales para 10,000 jóvenes en tecnologías transformadoras de aquí a finales de 2024. Dentro de las tecnologías identificadas por parte de los ministros como prometedoras para la región y donde necesitamos más jóvenes capacitados, figuran la inteligencia artificial, Big Data, blockchain, fintech, ingeniería biomédica, realidad aumentada y muchas más. Nos estamos enfocando en la alfabetización digital con cursos en línea de duración corta, ofrecido de forma gratuita, autodirigido, es decir, pueden estudiarlo los participantes en sus propios tiempos y que no requieren conocimientos previos ni software ni hardware avanzados. Al día de hoy estamos muy orgullosos de comentar que contamos con 30,000 participantes registrados de todos los países miembros de la OEA, que son los 34 países que conforman la organización. Argentina es el país con la mayor cantidad de registrados. Casi la mitad de los registrados provienen de Argentina. Casi 15,000 son de la nación argentina. Y están cursando 2 cursos, 2 temas por el momento. Uno en realidad aumentada con Meta y otro sobre inteligencia artificial con Structuralia en España. En total son más de 160 horas de cursos gratuitos disponibles en inglés, en español y en portugués que estamos ofreciendo. También están en preparación otros cursos, como mencioné, sobre blockchain, coding y machine learning, que esperamos lanzar antes de finalizar el año. Y para cerrar como esa pequeña introducción, nada más decir que nos encontramos en un momento crítico donde las decisiones que tomamos hoy tendrán profundos cambios sobre las generaciones futuras.
Entre esas decisiones, la educación en ingeniería debe volverse inclusiva, accesible y enseñar un tipo de innovación que priorice la sostenibilidad y el impacto social. Necesitamos ingenieros que no solo sean competentes por el lado técnico, sino que también sean conscientes de las implicaciones ambientales y sociales de sus diseños. Ingenieros con perspectivas multidisciplinarias, multiculturales, con creatividad, empatía y conciencia ética. El día de mañana les invito a todos y a todas a acompañarnos en una sesión plenaria de la OEA sobre tecnologías limpias y verdes para abordar los imperativos del cambio climático. Esta sesión se llevará a cabo mañana de 11 a 12 p.m. en Buenos Aires. También contará con webcast, con distinguidos invitados del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y también de la Universidad de Texas A&M. Al empoderar a las personas a través de la educación y la ingeniería, tenemos el potencial de construir un futuro sostenible, inclusivo y próspero para todos. Les invito a aprovechar la conferencia del ACSAI 2023 para intercambiar ideas y comprometernos con el poder transformador de la ingeniería en la búsqueda de un mundo mejor. Y ahora, como segunda parte de esta mini presentación, me complace presentar al conferencista magistral de la multiconferencia del ACSAI 2023 y de la Cumbre Ingeniería para las Américas, el maestro Germán Stalker, coordinador del Programa Nacional de Ciencia y Justicia en el Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas de Argentina. Abriendo otra paréntesis, con Germán nos conocimos en una capacitación sobre transferencia y comercialización de tecnologías organizada por la OEA en 2018 en Santiago, Chile. Y él tenía, debo decir, un perfil muy diferente del resto del grupo. Es abogado de profesión y él hacía preguntas muy difíciles, preguntas que a todos nos ponían a pensar y a reconsiderar la forma en que venimos trabajando desde la ciencia, la ingeniería, la tecnología y la innovación. Y acaba de publicar un libro denominado Innovar con Valor, en el cual participó la OEA y apoyó en el proceso de investigación. Entonces decidimos invitarlo como conferencista magistral porque queremos que presente sobre ética, transparencia y acceso a datos públicos en los procesos de transformación en investigación, tecnología e innovación. Primero porque son temas que forman parte de los ejes tanto de la ACSAI como de la OEA, pero también porque dentro de la educación en ingeniería y el ejercicio de la ingeniería son conceptos cruciales para garantizar que los avances se realicen de manera responsable, inclusivos y considerando el bienestar de los humanos y del medio ambiente. Entonces, sin más, le doy la palabra al señor Germán Stalker. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, hola, buenos días, muchas gracias, Arián. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Arián, muchas gracias a la ACSAI en esta 21ª conferencia, multiconferencia, al Confedi también muchas gracias a las autoridades presentes, muchas gracias rectores, decanos de las universidades de ingeniería de la región. Es un placer para mí y un honor que cuando Arián Quintal y Roberto Giordano me comunicaron hace ya unos días la posibilidad de tener esta presentación con ustedes hoy, no hice más que llenarme de orgullo y de satisfacción, y por eso es un agradecimiento muy grande para ellos. Y desde ese momento mismo en el que empecé a pensar cómo haría esta presentación, lo que quería hacer y lo que quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen es a reflexionar un poco sobre el momento que estamos viviendo, ¿no? Esta es una invitación, digamos, el verdadero sentido que le quiero dar a esta presentación es una presentación en la cual nosotros podamos empezar a tomar un poco más de conciencia sobre los riesgos, las amenazas y los desafíos a los que nos enfrentamos desde la ciencia, desde la innovación, desde la tecnología, con el componente del agregado de la ética y los valores, ¿sí? Algo se mencionó en el panel de presentación de bienvenida de esta conferencia, se mencionó del impacto ambiental. Arián recién también hizo referencia a la orientación en cuanto a las ingenierías respecto del impacto ambiental, pero lo que yo quiero hacer hincapié hoy es que tratemos de sentarnos a pensar
sobre qué es lo que queremos para el futuro y para las generaciones futuras, ¿sí? Y cuál es ese abordaje que le vamos a dar. Y un poco, de alguna manera, una toma de conciencia. Aquí también se habló sobre la toma de conciencia, sobre darnos cuenta un poco del momento que estamos viviendo, en un contexto global muy dinámico y muy cambiante. Así que, originariamente la presentación estaba pensada para unos 40 minutos, ¿sí? Veo que estamos un poco retrasados, avísenme del horario, por favor. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Pero de lo que se trata esta conferencia, y al final de la conferencia quedaría abierto para hacer algunas preguntas. Sé que después de mí hay otro expositor que también muy destacado, con cual estuvimos hablando, compartiendo algunas ideas. Primero, echar un poco de luz y tomar conciencia del contexto en el que estamos viviendo, ¿sí? Ahí quizás me tome algunos minutos para desarrollar un poco cómo yo lo veo y cómo lo ven otros pensadores de la actualidad, analizando este momento crítico de la civilización en el que se encuentra esta primera parte del siglo XXI. Después vamos a hablar un poco de reglas de juego, ¿sí? Cuánto las reglas de juego nos impactan en nuestro hacer, cómo impactan estas amenazas y estos desafíos que tenemos, y si cambiamos nuestros hábitos o nuestras conductas de manera, y en qué sentido lo hacemos, ¿sí? Si nos comportamos de la misma manera dependiendo del contexto. Vamos a hablar un poco de ética y de confianza, ¿sí? Dos valores o dos palabras que les vamos a dar un poco más de sentido práctico y concreto. Después vamos a hablar del cómo, porque me interesa esta idea de toma de conciencia del cómo se hacen las cosas. Las carreras de ingeniería habitualmente resuelven problemas, ¿sí? El tema es cómo estamos resolviendo algunos problemas hoy en la humanidad, y cómo incorporar valores, integridad en esos desafíos de generación de empresas de base tecnológica, incorporando integridad, innovación, y un tema que para nosotros es relevante y que acá se tocó y se va a tocar en la próxima conferencia, el acceso a datos públicos, ¿sí? La apertura de datos a nivel estatal y a nivel privado también, ¿no? Ahí con las bases de datos, con algunos temas sobre regulación respecto de las bases de datos. Finalmente cerramos con una idea de cambio cultural, ¿sí? Y la idea que subyace a esta presentación, a esta conferencia, es que si bien nos encontramos en una primera mitad del siglo XXI, donde las innovaciones tecnológicas nos han avanzado enormemente, con lo cual algunos de los autores, y aquí entro ya en la primera slide, esto lo llaman la cuarta revolución industrial, como lo hace Schwab, o el mismo Harari, que habla de revoluciones, rupturas y revoluciones a nivel global. Decía que lo que subyace a esa innovación, y a esa ciencia y a esa tecnología, lo estamos viviendo hoy cotidianamente, ¿sí? Ahora, lo que les vengo a proponer y lo que les vengo a pensar es que eso sea hecho con un determinado sentido, ¿sí? Que sea hecho con determinados valores. Es decir, no vamos a alcanzar, como aquí se dijo también, el desarrollo económico sustentable y que en parte trate de abordar el tema de la inequidad y la diferencia social en nuestros países, si no incorporamos valores, ¿sí? Si no incorporamos valores en el hacer cotidiano, cuando investigamos, cuando desarrollamos tecnología, cuando transferimos tecnología. Entonces, la idea de innovar con valor tiene que ver con eso, ¿sí? Es la idea que subyace esta presentación, y espero que después, cuando termine, podamos compartir algunas preguntas y algunas inquietudes de ustedes. Lo primero, entonces, es que nos encontramos en esta primera parte del siglo XXI en un contexto muy cambiátil, muy volátil, incierto. Hay una certeza, dijo el ministro de Ciencia y Tecnología, que es que las ingenierías van a servir para abordar esa problemática. Yo coincido con esa postura, con esa visión que tiene el ministro de Ciencia y Tecnología de Argentina, en cuanto a que hay algunas pocas certezas, pero la mayoría son incertezas, ¿sí? Estamos en un mundo completamente cambiante, donde la velocidad y la dimensión global de los cambios generan rupturas, ¿sí? Generan disrupciones, y que cambian el modo de pensar y cambian el modo en que nos relacionamos, ¿sí? Cambian el modo en que trabajamos, el modo en que nos educamos, el modo en que nos relacionamos en nuestras relaciones de familia. El primero, voy a tocar tres grandes desafíos que encuentro
que encuentro en esta primera, y que encuentro no solo yo, sino relevando la bibliografía, ¿no? Hoy, esta cifra me parece que es relevante hoy en día, son las 51.000 millones de toneladas que emitimos de dióxido de carbono, todo el globo completo, hacia la atmósfera, ¿sí? Según Bill Gates, en su libro Cómo evitar una catástrofe climática, no sé si alguno de ustedes lo leyó, esta es la cifra, es la que tenemos que bajar a cero, ¿sí? Es alarmante, para mí es alarmante. Entonces detengámonos un poco a pensar el sentido de lo que estudiamos, de lo que investigamos, de las tecnologías que desarrollamos, si sirve para mitigar esto. Vamos a otra, voy a pasar un poco más rápido, ¿no? El secretario general de Naciones Unidas hace 2 años dijo que las señales de alarma son ensordecedoras, ¿sí? Como la sirena que acaba de pasar recién. Y las pruebas son irrefutables. Es decir, no tenemos más tiempo para perder, esto es actuar ahora, ¿sí? Miren este gráfico sobre el índice de la temperatura global del planeta. Ayer estuve leyendo en algunos medios que en el Valle de la Muerte en California se registró una temperatura de 55 grados centígrados, ¿sí? En China también y en África también. A ver si logro ver. Sí. En algún momento cuando estaba haciendo la presentación, claro, lo tengo arriba, sí. Pensaba que la curva se había achatado en un momento, pero claro, esta fue la pandemia. Sí, me puse contento por un momento, pero esto de vuelta está empezando a subir después de la pandemia, ¿no? Entonces, por eso, la invitación es a que nos detengamos a pensar en esto. Estos son los problemas que tiene hoy el planeta. Las emisiones de dióxido de carbono en partes por millón. Miren cómo sube la curva. Es casi vertical como sube la curva. O sea, si seguimos a este ritmo, no lo digo yo, lo dice el Consejo de Expertos, en el panel de expertos de políticas ambientales de Naciones Unidas, ¿sí? ¿Qué genera la crisis? Y aquí se mencionó también, lo mencionó creo que el ministro de Educación, me parece, o de Ciencia, mejor dicho, genera crisis energética y la renovación energética, ¿sí? Ahí por supuesto que eso nos interpela. Ese es un desafío mayúsculo, el cambio de la matriz energética de todo el globo. Imagínense lo que significa eso, pasar de los combustibles fósiles a los combustibles renovables, ¿no? A las energías renovables. Impacta en la industria, impacta en nuestra forma de movernos, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de educarnos, ¿sí? Y luego las migraciones que generan el calentamiento global, ¿sí? Ya sea en los lugares que se desertifican por impacto del cambio climático, o aquellos lugares que se hacen inundables, ¿sí? Y las personas necesitan trasladarse. En el 2020 se trasladaron 30 millones de personas por motivos del cambio climático. ¿Sí? Eso está ocurriendo ahora, en este momento, ¿sí? Otro de los riesgos o de las amenazas a las que nos enfrentamos es la infotecnología, ¿sí? Ahí quizás es más familiar para ustedes, simplemente algunas cifras y algunos datos para tomar conciencia de a lo que nos estamos enfrentando. Esto, por supuesto que ya se venía dando desde antes de la pandemia, pero tuvo una aceleración exponencial con la pandemia, ¿sí? La compañía Pricewaterhouse calcula que en inteligencia artificial para el 2030 se van a estar gastando unos 15,7 trillones de dólares a nivel global. Yo creo que probablemente cuando son unas cifras que para mí son tan exorbitantes, probablemente se queden cortos, ¿sí? Que sea mucho más lo que implica la economía basada en datos de lo que hoy estamos anticipando en el 2030. O sea, la verdad es que es difícil de contrastar esto también, ¿no? Pero sí lo que es seguro es que vamos a tener un 25-24% de trabajos que se perderán en los próximos años. Aquí algo se mencionó también, ¿no? Sobre eso. Esa realidad impacta, por supuesto, en las carreras de ingeniería, impacta en las universidades, no solo en las carreras de ingeniería, en todas las carreras, en todas las profesiones, ¿sí? Y después tienen riesgos propios también la infotecnología, ¿sí? Que tienen que ver con los sesgos. Aquí también se mencionó por encima el tema de los sesgos o de sesgos del algoritmo, ¿sí? Y de falacias, es decir, de asumir
consecuencias de causas que no tienen relación de causalidad, ¿sí? Allí hay riesgos donde hay que empezar a trabajar en lo que tiene que ver con una mirada de integridad y de ética, ¿sí? Y después también pensar un poco la palabra artificial, ¿no? De la inteligencia artificial. Hoy estamos con la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Que es capaz de un montón de cosas que los humanos por ahí no éramos tan capaces, que aquí seguramente no hace falta que se las diga, pero que ya las conocemos. Pero, ¿a qué se opone la palabra artificial? ¿A natural? ¿Sí? Es lo primero que me sale a mí como intuitivo, ¿no? Quizás habría que pensar un poco el lenguaje de la inteligencia artificial, y quizás el lenguaje sea la manera de entrar para entender un poco la inteligencia también, ¿no? Pensémoslo desde una visión antropológica, desde otras disciplinas también, a lo que es la inteligencia artificial. Pensemos en el lenguaje, pensemos en las palabras, y pensemos en el desarrollo de algoritmos con sesgos de género, con sesgos de raza, con sesgos de religión, con sesgos de clases sociales, ¿sí? Pensemos un poco en eso. En la privacidad, que es un riesgo muy alto, la violación al derecho a la intimidad de la privacidad de las personas, ¿sí? Hoy las barreras entre lo que es público y lo que es privado se han corrido enormemente, ¿sí? Prácticamente somos productores de datos permanentemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero cuando nos dormimos también estamos produciendo datos que están siendo almacenados en algún lado, así que 24/7 somos productores de datos, cada uno de nosotros, y que no sabemos muy bien a dónde van esos datos, ¿sí? Entonces, hacer un doble clic ahí también. Y por supuesto el tema de la seguridad, ¿no? Filtraciones de datos que se dan en todo el mundo regularmente, entonces ahí hacer un doble clic también en el tema de la seguridad. Hay una característica fundamental con las tecnologías de inteligencia artificial o tecnológicas o de infotecnología, que tiene que ver con que no se testean antes de salir al mercado, a diferencia de otras tecnologías como pueden ser las tecnologías biológicas o las biotecnologías que vamos a hablar ahora en unos minutos, o las tecnologías de otras ingenierías que no sean las de datos, ¿sí? Entonces quizás ahí sí empieza a surgir la pregunta o el interrogante de si es necesario regularlas o no a estas tecnologías. Ya hay trabajos sobre esto, ya se está avanzando, hay países que están avanzando y organizaciones, pero quizás la pregunta es ¿quiénes deberían regular a quién? ¿Sí? ¿Quiénes son los poseedores, quiénes son los propietarios de los datos y cómo se deberían regular la transmisión internacional de datos? Mediante tratados internacionales, conferencias internacionales. Eso se está discutiendo, ¿sí? Estamos viviendo en un mundo donde por ahí la tecnología avanza mucho más rápido de lo que son los marcos regulatorios, ¿sí? Y pensemos en algunas de las startups que hoy son unicornios y que valen miles de millones de dólares y que de alguna manera rompen el statu quo, porque está bien que rompan el statu quo y hacen una cosa de una manera diferente, pero también cambian las reglas, ¿sí? Entonces hay que hacer un doble clic así también sobre ello. Y como no tenemos muy bien las reglas, a mí se me ocurrió, tuve una reminiscencia a mi juventud y se me ocurrió aplicar las 3 reglas de Asimov, que entiendo que casi todos ustedes acá deben conocer o se deben acordar de haber leído algunos de los cuentos de Asimov, y conversándolo con un físico de CONICET, también lo primero que me dice, hay que aplicar las 3 reglas de Asimov. Y bueno, nunca pensé que esto se iba a volver realidad y que lo iba a terminar comentando en una conferencia, pero evidentemente me parece que hoy es lo que está funcionando, ¿no? Las 3 reglas, que son que el robot no puede dañar nunca a un ser humano, ¿sí? Que el robot debe obedecer las órdenes que le dan los seres humanos y que debe proteger su propia existencia, ¿no? Quizás, ante la ausencia de reglas que tenemos hoy a nivel global, estos 3 principios de Asimov todavía siguen funcionando y la verdad que me da mucha satisfacción poder compartirlos hoy con ustedes. Ojalá que lo que venga en temas de marco regulatorio sea superador de esto. Rápidamente, ¿cómo estamos? 10 minutos. Otro de los desafíos o de las amenazas que tiene que ver con la edición génica, ¿sí? con la biología. Hace poco también un investigador de CONICET me decía que la biología es una ciencia de datos. Y yo le dije, pero yo en el colegio secundario aprendí que la biología es la ciencia que estudiaba los seres vivos. Sí, pero me dijo, no es más la ciencia que estudia los seres vivos, estudia los datos que generan los seres vivos.
La verdad que me quedé pensando con esa afirmación, y tiene razón, ¿sí? Bueno, edición génica, medicina personalizada, paso rápido, diagnóstico de enfermedades, nuevas terapias, medicina regenerativa. Y aquí lo desafiante, ¿sí? Lo desafiante desde muchos aspectos éticos y de integridad, es la integración de las tecnologías, ¿sí? La integración de la infotecnología con la biotecnología, ¿sí? Eso nos desafía y nos hace, digamos, de alguna manera cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestra forma de ser. Ahora, cerrando con esta idea de contexto, con estas amenazas que les estoy comentando, nosotros ya pasamos como humanidad a nivel global una amenaza que nos hizo cambiar nuestras acciones. Y esa fue la pandemia, ¿sí? Que no pasó hace mucho tiempo, sino que pasó hace poco tiempo, que nos generó una disrupción económica grande en todo sentido. Veíamos cómo disminuyó el calentamiento global, esa era parte de un impacto de la pandemia, pero también modificó nuestra forma de trabajar durante por lo menos 1 año y medio, depende en cada país, modificó nuestra forma en que nos relacionamos como sociedad, nuestras formas de relaciones de familia, modificó toda nuestra vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestras formas de desenvolvernos y de relacionarnos entre las personas. Así que ya tenemos una experiencia a nivel global de cambio de hábitos y de cambio de comportamientos. Esto lo digo por lo que voy a decir a continuación, que tiene que ver con, alguna manera, yo intentaba encontrar una explicación a estos dilemas que nos enfrentamos y a estos desafíos que se enfrenta la innovación, la ciencia y la tecnología, y me pareció que una buena manera de explicarlos, que por lo menos a mí me cierra, es este postulado de Harding, que lo postuló en 1968, que dice que, postula que ocurre una tragedia cuando un grupo de seres, de individuos, racionalmente explotan un recurso, pero que en conjunto lo explotan todos al mismo tiempo y lo terminan agotando, ¿sí? Es decir, que los individuos están trabajando sobre un recurso, pero lo sobreexplotan hasta agotarlo. Entonces me parece que este postulado nos sirve para pensar tanto la crisis, la amenaza del calentamiento global, o las amenazas y los peligros que involucran lo que es la biotecnología también y la infotecnología. Entonces, cuidado con sobreexplotar los recursos, aunque actuemos racionalmente, ¿sí? Porque parece que colectivamente no es tan racional, ¿sí? El impacto termina siendo irracional. Y hay una frase también, vuelvo con el tema ambiental, quizás estoy un poco reiterativo con el tema, pero es para tomar conciencia. La naturaleza no depende de nosotros dependemos de la naturaleza, ¿sí? Nosotros vinimos después. Entonces me parece que ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Y esto nos lleva a hablar de las reglas de juego, y les quiero mostrar un breve video para que sigamos la conversación sobre las reglas de juego, ¿no? Si podemos pasar el video, es muy breve. No, bueno, se puede repetir, sí. Pero creo que ya nos quedó claro, ¿no? Esto nos plantea un montón de temas que podríamos tratar toda la conferencia, no los quiero aburrir, pero las reglas de juego tienen que ser apelan a nuestras conductas, ¿sí? Apelan a nuestras conductas, como individuos nos comportamos individualmente y como sociedad, ¿sí? Pero nuestras conductas, como les decía, están influidas por el contexto, o sea, no son las mismas, no eran los mismos antes de la pandemia, durante la pandemia, ni ante estas nuevas amenazas que les describí antes, ¿sí? Porque nos comportamos de manera diferente dependiendo del contexto. Es más, de hecho, probablemente nos comportemos diferente en un contexto digital que en un contexto no digital, ¿sí? Pensemos en algunas de las aplicaciones para encontrar alojamiento a nivel internacional, donde hay 2 personas que no se conocen y que uno decide vivir en la casa o en el apartamento de una persona que no sabe ni quién es, nunca la conoció, y el otro está recibiendo un extranjero que tampoco conoció en su vida, pero que sin embargo a través de una plataforma digital generaron una relación de confianza. Eso es lo que nos está cambiando la forma de actuar, ¿sí? Entonces, simplemente para plantear el tema, no quiero ahondar mucho en el tema de reglas de juego, pero sí es un tema central que tenemos que tener en cuenta en lo que tiene que ver con la educación, la ciencia y la tecnología.
Por allí se mencionó, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero por allí se mencionó en el panel de inauguración las habilidades blandas. Y yo me preguntaba, ¿a qué se habrá querido referir con habilidades blandas? ¿A la parte jurídica, a la parte normativa, a la parte de reglas? Entendí, me sentí interpelado de alguna manera. Y ahora propuesto a pensar después de ver el video, ¿son habilidades blandas realmente esas? ¿Y las otras son las duras? ¿Cuáles son las blandas y cuáles son las duras, no? El concepto de anomia es un concepto que en Argentina, bueno, es un concepto elaborado por el sociólogo Durkheim, pero que en Argentina se hizo muy conocido por un jurista filósofo que se llama Carlos Santiago Niño, que escribió un libro que se llama Argentina, un país al margen de la ley, así lo titula, y habla, su tesis principal es que Argentina es un país donde hay una anomia generalizada, es decir, una falta de respeto generalizado de la norma. Y yo no sé si tiene tanto razón, este libro lo escribió Nino en la década del 90, 80, pero quizás parte de razón tenga, y quizás esto pueda ser extendido a otros países de la región, ¿sí? Entonces, quizás nuestra relación con las reglas, con las reglas que nos establecemos nosotros como sociedad, nos define también como sociedad, ¿sí? De la mano de las reglas, les quiero comentar una experiencia que tuve, porque también Harari cuenta que las personas somos contadores de historias, ¿no? Y eso me gusta, digamos, para mí me parece un expositor increíble y un analista de la realidad increíble, Harari, pero me gustó esa idea de que cuentan las historias. Les quiero contar una breve historia, que esta frase me la dijo el presidente de un banco público en un momento de un país cuando yo le estaba presentando una propuesta de un código de ética, ¿sí? Sentado frente al directorio, todos los directores, el presidente, termino de hacer mi presentación diciéndole por qué era necesario incorporar un código de ética en un banco público, y me tira esta frase, ¿sí? La ética es masturbación intelectual. Bueno, difícil salir de esa reunión, ¿cómo continuar? Le dije, me parece que no es una respuesta de lo más académica, le digo, riéndome, buscando alguna complicidad con alguno de los presentes allí, pero la verdad que desde que me dijeron esa frase dije, ¿tiene sentido esto que estoy haciendo de alguna manera? Y bueno, nada, afortunadamente después de eso le encontré el sentido y terminé escribiendo un libro sobre cómo incorporar ética en innovación, en tecnología y en ciencia. Creo que más que nunca es necesario la incorporación de ética para poder abordar los problemas que mencioné al principio, ¿sí? Es decir, que tomemos conciencia y que cobre un sentido el hacer de la ciencia, la tecnología y de la innovación, que no sea con cualquier sentido, ni con cualquier, ni en cualquier dirección, ¿sí? Y aquí dos conceptos más. Un concepto tiene que ver con ética aplicada, ¿sí? De los que yo quisiera mencionar aquí, no estamos hablando de filosofía ni de ontología, sino que estamos hablando de ética aplicada a el ejercicio profesional de, en este caso, una carrera de ingeniería, una carrera de investigador científico, una carrera de tecnólogo, ¿sí? Y es simplemente anticiparle a aquel con quien nos relacionamos, yo me voy a comportar con estos valores, ¿sí? Yo espero lo mismo de tu parte, ¿sí? Con transparencia, ¿sí? Invocando el sentido de lo que hacemos. Y después hay un concepto de una filósofa española que se llama Adela Cortina, que se llama ética de mínimos, ¿sí? Y está contrastado con la ética de máximos. Lo explico primero la primera, que tiene que ver con la ética de máximos, que es quizás nosotros tengamos algunos principios morales que cada uno sabe cuáles son y son del foro interno, y que no es deseable que sean exigibles a otras personas. Cada uno tiene sus principios morales y puede dirigir su conducta en función de esos principios morales. Pero sí lo que podemos acordar entre todos es una ética de mínimos, es decir, una ética que cuando me relaciono con otras personas voy a respetar determinadas reglas y determinadas normas, ¿sí? A eso es lo que apunto cuando estoy hablando de ética. Y de la mano de la ética viene la confianza. Les comentaba, digamos, quizás algo que se puede agregar a aquellas amenazas al principio de la presentación que tienen que ver con el cambio climático, calentamiento global, la biotecnología, la infotecnología, es la desconfianza generalizada en las instituciones, ¿sí? En las instituciones
de la política, en las instituciones de la justicia, en las instituciones de los medios de comunicación, ¿sí? No estoy hablando ni de Argentina, ni de la región de América Latina, sino que esta es una desconfianza generalizada, ¿sí? Por algo surgen nuevos canales de comunicación, por algo las generaciones futuras vienen con otras instituciones. Hay como una pérdida de confianza generalizada en las instituciones. Entonces, puse los ideogramas en idioma chino pinyin, porque el idioma chino le da un sentido diferente a la palabra confianza, que es la palabra guanxi. Y tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Tiene que ver con ponerse... Algo mencioné cuando di el ejemplo de una plataforma que vincula a personas que no se conocen. Pero la verdad que la confianza es eso. Es dos personas que no se conocen, que quieren hacer un negocio, ¿sí? Que quieren investigar juntos, que quieren tener una relación laboral o que quieren tener una relación sentimental, ¿no? Para hacer el libro entrevisté a varias personas, ¿no? Y cuando les preguntaba qué era la confianza, ninguno me la sabía definir. Pero a todos les parecía absolutamente importante la confianza. En sus relaciones laborales, en sus relaciones de familia. Muchos me decían, es algo que siento acá en las tripas, la confianza, y yo me doy cuenta si puedo confiar en una persona, lo miro a los ojos y me doy cuenta si puedo confiar en una persona o no. Ah, qué bien, ¿no? Bueno, parece que se puede medir la confianza, y ahora vamos a quiero avanzar un poquito más rápido. ¿Cómo, no? ¿Cómo podemos hacer para enfrentar estos desafíos y estos dilemas? La primera tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Y aquí sí me parece necesario hacer una breve mención al sentido, ¿sí? Al sentido y al cuán interpelados están hoy los científicos, los investigadores y las investigadoras de todo el planeta en relación a estos desafíos que acabo de mencionar, ¿sí? Y lo pienso en perspectiva de las nuevas generaciones de los estudiantes que están hoy en las carreras de grado, ¿sí? Hay un nuevo rol que se requiere de la ciencia, aquí también lo mencionó el ministro, ¿sí? Y si bien otras instituciones, como las mencioné recién, están en una especie de decadencia de confianza, ¿sí? Los únicos que siguen teniendo confianza son los científicos y los investigadores, ¿sí? Si no pensemos en la pandemia, ¿quiénes nos terminaron curando de la pandemia? Los científicos que desarrollaron las vacunas. Entonces me parece fundamental el rol de la investigación en el sentido de concientizar y de alguna manera explicar algunos problemas que son demasiado complejos para la sociedad. Hoy la sociedad les está pidiendo a los científicos, a los investigadores, salgan a la calle, den explicaciones, hagan podcasts. Esto revisa un poco todo lo que tiene que ver con la evaluación del sistema científico y tecnológico, ¿sí? Donde se evalúan quizás por papers y seguramente más adelante van a tratar ese tema. Quizás haya que empezar a los evaluadores, a evaluar a los investigadores y a las investigadoras mediante el impacto de la ciencia que hacen, ¿sí? Ese sería como el desafío, como el rol de la respuesta que demanda la sociedad compleja a la ciencia y la tecnología. La idea de innovación. La idea de innovación, quisiera dar una vuelta de tuerca a cómo la entiendo yo, basándome en McIntyre, es también un científico muy prominente, y tiene que ver con esta idea de conocimiento práctico, si no solamente con la innovación que se produce en un laboratorio, donde hay desarrollo científico y donde hay un avance del conocimiento mediante el sistema tradicional de investigación, sino que la innovación, y aquí se mencionó cuando se hizo la referencia a la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? La innovación es un proceso social de interacciones complejas de donde lo práctico es una fuente de conocimiento también, así como lo académico, ¿sí? Entonces quiero tener una visión más amplia y más abierta al concepto de innovación. Ok. Bueno, finalmente las startups como caminos, como empresas que usan tecnología de manera intensiva para generar estos cambios en la sociedad, y que se encuentran en los ecosistemas innovadores. Simplemente voy a nombrar algunos de los actores que están presentes en los ecosistemas innovadores: investigadores, emprendedores, inversores tecnológicos,
universidades, centros de investigación, aceleradoras, todos estos actores interactúan de muchas maneras, ¿sí? Y se enfrentan a dilemas éticos permanentemente. No sé, puede ser un investigador de una universidad, CEO de la startup a la que está creando, puede ser CTO, puede ser el investigador científico, puede ser un asesor, puede tener acciones dentro de esa empresa de base tecnológica. Bueno, son dilemas éticos que hay que... ¿Y cómo se resuelven los dilemas éticos? Hay una sola manera de la que no se pueden resolver y es escondiéndolos debajo de la alfombra. Lo que hay que hacer es identificarlos mediante una matriz de riesgos, ¿sí? Y gestionarlos, administrarlos, ¿sí? Ser transparentes. Esto de la mano con el acceso abierto, ¿sí? El acceso abierto a los estados abiertos, ahora una breve mención a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información pública como la precondición para poder acceder a los datos que están en posesión del Estado, de los estados hoy y que deben ser abiertos. Más adelante van a exponer sobre la ciencia abierta, así que me parece que esto lo dejo hasta aquí, pero simplemente transmitirles que la idea de Estado abierto tiene que ver con la participación, con la colaboración y con la transparencia, y que solo puede ser pensada en un Estado democrático. Si pensemos que hoy también las amenazas que tiene el globo tienen que ver con los sistemas de toma de decisiones políticos, ¿sí? Que hoy en muchos países del mundo las democracias están en riesgo, por diferentes razones. No quiero andar en el sentido de que hay guerras, ¿no? Estamos en una guerra, tenemos a nivel mundial. Pero quiero decir, quizás sutilmente están en riesgo las democracias, pero no solamente en América Latina, sino en toda la región. La mejor manera de mantener viva la democracia es fortaleciendo las instituciones y teniendo un acceso abierto, es decir, que todos podamos acceder a la información y trabajar sobre esos datos. Hablando de bases de datos, simplemente dejo planteada la idea y el concepto, la necesidad de la regulación de al menos dos cosas: la posesión, la propiedad de los datos, y la otra es la transferencia internacional de los datos, ¿sí? Son dos must que se deben regular de alguna manera, porque si no, si no los regulamos, alguien lo regula, ¿no? Ya sabemos que es el mercado. Entonces me parece que ahí el rol de los estados es central. Hay que ver si la regulación es a través de tratados internacionales, de conferencias internacionales, pero yo sé que organismos internacionales están trabajando en este tema y muchos países están trabajando en este tema también. Entonces, para cerrar con la idea, vuelvo a la idea de confianza, la idea de ética, de integridad, es la suma de experiencias positivas más características similares lo que hacen que haya una relación de confianza, ¿sí? Y finalmente, para ir cerrando, la idea de valor, de la innovación con valor, no ya en el concepto de la palabra valor como precio de una mercancía, de un bien, ni como coraje en el sentido de un emprendimiento que una persona hace con arrojo, sino con el sentido de una virtud, ¿sí? De que tenemos que empezar a generar cambios de actitudes, de hábitos, de rutinas, teniendo en cuenta los valores, ¿sí? Esto me parece que lo que va a generar es un cambio a largo plazo, con un cambio cultural, en el cual podamos tener innovación en ciencia y tecnología para el desarrollo económico que permita resolver las inequidades del planeta y algunos de los desafíos que les comenté al principio, ¿sí? Finalmente, la idea de que estas empresas de base tecnológica sean una especie de influencer ético, ¿sí? Porque no son empresarios comunes o los tradicionales, sino que son, por ahí, tienen esa carga de la innovación permanente. Entonces, que no solamente sean famosos por la innovación, por las tecnologías que desarrollaron, sino que también sean ejemplos, ¿no? Y que cada uno de nosotros aquí podamos enseñar con el ejemplo que la ciencia y la tecnología tiene que ser con algún sentido. Si vuelvo a la idea esa de sentido y de toma de conciencia sobre para qué hacemos las cosas, ¿sí? Y con eso los despido. Muchas gracias.